artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión y o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, más no el de Azteca. ¿Qué consecuencias sobrecogedoras acarrea el ser acusado del asesinato de la mujer que más se ama? Entré ahí sin cobijas, descalzo, una celda fría, una celda que estaba llena de perros. A veces llegaba yo revolcándome al servicio médico, no podía ni caminar. ¿Cuánto se pierde en una lucha de casi 10 años con el único propósito de demostrar que se es inocente? Encuentro mi casa totalmente destruida. Mis vehículos destruidos, mi padre falleció mientras yo estuve preso, prófugo. ¿Cómo se reconstruye un destino después de tocar fondo? Estoy en la bancarrota. En el aspecto emocional, perdí a mi esposa. Ha sido algo muy difícil, es un proceso muy difícil. Nunca lo consideré que fuera tan complejo. Él es el fotógrafo Sergio Dorantes, y esta es la segunda parte de su historia tras las rejas. La hora del juicio ha llegado. El 3 de julio de 2003, Sergio Dorantes perdió a su esposa, Alejandra Dehesa, y de ese mismo instante, poco a poco, su libertad. El reconocido fotógrafo fue señalado como responsable del homicidio y huyó a Estados Unidos para limpiar su nombre. Exilio que se prolongó hasta octubre de 2008, cuando tomó una decisión que ante los ojos de cualquiera parecía un rotundo error: regresar a México para enfrentar a la justicia y borrar las sospechas que lo incriminaban. Una mañana fría, Sergio Dorantes fue trasladado de San José, California, a la Ciudad de México en un vuelo comercial que hizo escala en Guadalajara. Aunque ya había logrado el respaldo de las autoridades de Estados Unidos, que creyeron en su inocencia, su futuro en México era incierto. Todos me miraban y decían que no se querían sentar junto de mí. Entonces me sentaron hasta atrás del avión. Y la ignorancia de los sobrecargos. Cuando pedí ir al baño, le pidieron a los agentes que no me quitaran las esposas. Entonces les dije, están locas, voy a defecar, ¿cómo voy a estar esposado? Voy a entrar a la cabina nuevamente todo sucio. A su llegada a la Ciudad de México, Sergio Dorantes fue trasladado de inmediato al reclusorio Varonil Oriente, donde después de haber experimentado el aislamiento, la soledad y el temor de perder su libertad en Estados Unidos, empezó a vivir un verdadero infierno. 2 días en el reclusorio Oriente sin zapatos, hasta que me llevaron mi visita zapatos, porque no tenía zapatos. El reclusorio Oriente es un lugar sucio, viejo, maltratado, maloliente, y bastantes, cuando uno llega de nuevo ingreso, y sobre todo si uno no es criminal, entonces se da cuenta los internos, que andan vagando por todos lados ahí, andan vagando. Entonces la judicial me entregó, me dijo, por favor, aquí están los mandamientos, se le debe de, ustedes lo encierran donde quieran y mañana se tiene que presentar ante el juez para su declaración preparatoria. Varios de los internos se acercaban a mí a ver si yo todavía estaba vistiendo mi ropa de civil, no tenía el uniforme. Entonces se acercaban a pedirme dinero, a que si les regalaba mi cinturón. Yo no tenía nada, nada más tenía una playera, un pantalón que lo cortaron,
es como signo de que acaban de llegar, una estupidez, no tienen por qué cortar la ropa. El pantalón de civil le cortaron las piernas, entonces estaba yo con unos pantalones rotos. Al ingresar al reclusorio Oriente, el caso de Sergio Dorantes ya había captado la atención internacional. Sus abogados, Manuel García Garrido y Alonso Aguilar Sincer, denunciaron irregularidades ante organismos de derechos humanos. El caso era relevante, tenían que tratar bien. Entonces fui llevado a la zona de ingreso, donde llegan todos los primerizos, ingreso, pero me pusieron en la zona 3, en una celda solo. Entonces, la celda estaba llena de los perros. Yo les reclamé, yo no puedo meter a dormir ahí, tienen que limpiar. Me parece que hablaron con el director del penal y ordenó que se tardaron 1 hora y media en limpiar y lavar la celda, hasta que quedó más o menos aceptable. Entonces yo entré ahí sin cobijas, descalzo, una celda fría, era octubre, un tercer piso, sin ventanas. Y pues sí, no pude dormir toda esa noche, un camastro de concreto. Sergio Dorantes fue asignado al dormitorio 2, donde permaneció hasta el 30 de marzo de 2012, articulando con asombrosa disciplina su propia defensa. Estaba decidido a exhibir la corrupción que rodeaba su caso. Estuve en la zona de ingreso por 1 año, 2 semanas, porque estaba yo bajo protección. Entonces poco a poco fui arreglando la celda. Le arreglé el lavamanos, le arreglé el excusado, le di una pintadita para hacerla un poco más aceptable de vivir ahí. Y por autorización de derechos humanos, que yo lo solicité, me sacaban a caminar 1 hora a un patio con un chaleco a prueba de balas para que no hubiera un atentado contra mi vida. Y 2 custodios caminando atrás de mí. Yo bajaba al patio, caminaba 1 hora, de 4 a 5 de la tarde, y el resto del día estaba de las 7 de la mañana, que me abrían la celda, a las 9 de la noche estaba yo caminando en un pasillo, viendo por la ventana a distancia San Lorenzo Tezonco, que era la vista que yo tenía, la puesta del sol, añorando mi libertad y trabajando todos los días en mi expediente. En medio de un escenario tan oscuro, un personaje inesperado llegó a la vida de Sergio Dorantes. Mientras esperaba su sentencia, acusado del homicidio de su propia esposa, un gato se volvió su mejor compañero y hasta el día de hoy permanece a su lado. Se llama Tomás. Tomás fue mi terapia intensiva en el reclusorio. Y tuve que pelear a través de derechos humanos con el director del reclusorio Oriente, con las autoridades del sistema de reclusorios, para que se me dejara tener el animal en mi celda. Hay muchos gatos, hay cientos de gatos en el reclusorio, porque son muy útiles y muy apreciados, porque combaten las ratas y los roedores. Pero no se permiten dentro de las celdas. Entonces él vivió conmigo por 2 años, desde los 2 meses de edad hasta los 2 años. Sergio Dorantes fue extraditado de Estados Unidos a México para enfrentar a la justicia que lo señalaba como presunto responsable del homicidio de su propia esposa. Pero, ¿en qué consiste una extradición? ¿Cómo se ejecuta? ¿Quiénes pueden estar sujetos a este tipo de proceso? Los especialistas responden. Es que en el caso de Sergio Dorantes, él gana la extradición. De no haberla ganado, pues lo hubieran traído, ¿verdad? Ahora, cualquier ciudadano que gane una extradición, pues, sí tiene la opción de o quedarse en este país y pedir, ya sea bajo las figuras de asilo, refugio, que digo, son temas ya del derecho internacional, que no son materia de la presente conversación, pero lo que nos parece fundamental es que efectivamente, ganando el juicio de extradición, haberse entregado voluntariamente a las autoridades mexicanas,
es lo que habla de la integridad y de la inocencia de Sergio Dorantes. Entonces, sí creo que en cualquier caso, lo mejor es que una persona que enfrente un cargo penal o de cualquier otra índole acuda ante las instituciones, no renuncie a las instituciones y resuelva a través de los canales legales cualquier controversia, cualquier conflicto. El proceso de extradición normalmente depende del tipo de persona de la que estemos hablando, pero lo que se hace es la autoridad norteamericana o del país respectivo lo entrega o en la frontera o en un aeropuerto a oficiales del gobierno mexicano. Los oficiales del gobierno mexicano toman en resguardo a la persona, se hace el papeleo respectivo, normalmente suelen ser abogados, o sea, una cuestión de peligrosidad alta, y pues ya se trae custodiado a la persona a la Ciudad de México, ¿no? Mientras esperaba su sentencia por el presunto asesinato de su esposa, Alejandra Dehesa, Sergio Dorantes se mantenía en pie de lucha. Y como en toda batalla, las heridas físicas se hicieron presentes. Se exacerbó un problema crónico que tengo en los bronquios, el colon y colitis, porque en el reclusorio Oriente no te dan servicio médico. El servicio médico son pastillas. Para todos son pastillas o una inyección. Yo pedí varias veces que me trasladaran al hospital de Joco. Mis recursos económicos estaban muy mermados para haber pedido, porque me sugerían, traiga usted a su doctor, traiga usted a su especialista. Y sí los puedes llevar, pero mis recursos económicos estaban muy mermados. Y la Constitución garantiza la salud, la atención médica de los internos en cualquier reclusorio de la República. Sin embargo, siempre se me negó ser trasladado al hospital de Joco para que me hicieran exámenes médicos, análisis apropiados. Entonces mi situación con los bronquios se deterioró bastante. Y también mi gastritis crónica. Entonces sufro ahora de manera continua de esas enfermedades. Recibía pastillas todo el tiempo y si iba, me atendían. A veces llegaba yo revolcándome al servicio médico, no podía ni caminar, me llevaban otros internos y me decían, pues ¿sabe qué? Los doctores están comiendo. Decía, ¿me puedo sentar en las bancas? Y decía, no, puede sentarse allí en la banqueta, en el piso. Entonces, ahí me sentaba. Y no nada más yo, todos los internos. Entonces llegaría una fecha negra en la historia que Sergio Dorantes vivió tras las rejas. El 30 de octubre de 2008 se le dictó auto de formal prisión por su presunta responsabilidad en el homicidio de su mujer, Alejandra Dehesa. No obstante, que el único testigo ya se había retractado y que un día antes de la sentencia, el taxista Óscar Sánchez, la última persona que vio con vida a Dehesa y quien fue detenido como sospechoso de su asesinato, faltó a una audiencia para declarar, así como 3 policías más. Fue dictado una semana después de mi ingreso en el reclusorio Oriente por el juez Santiago Ávila Negrón, el segundo juez en mi proceso. Hubo 4 jueces en mi proceso. El testigo que fue retractado fue metido a prisión. Entonces, como el testigo estaba en prisión, pero curiosamente la Procuraduría, en una acusación por demás absurda, no lo acusa por lo que nosotros dijimos que era por falsedad en declaraciones, sino la Procuraduría lo acusa porque, según ellos, quiso exculpar a Sergio, es decir, quiso quitarle culpabilidad a Sergio. Entonces la Procuraduría lo mete a la cárcel. Y hay un par de audiencias que nunca se me olvidarán, sobre todo una, donde están Sergio detenido por la acusación del testigo y junto a él el testigo declarando sobre su acusación falsa. Y yo le decía al juez, a ver, si está detenido uno por homicidio porque otro lo acusó, hay algo que no cuadra. ¿Cómo es posible que tenga detenido a los dos? ¿No? O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, de los temas más complicados de nuestra administración de justicia es que la Procuraduría difícilmente sabe decir me equivoqué. Para entonces las inconsistencias ya eran más que claras. La propia hija de Alejandra Dehesa había declarado que ésta había tenido un desencuentro con el taxista debido a una deuda. También ya se había activado la mirada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México.
Sí, la Comisión de Derechos Humanos, después de investigar el caso, el expediente, giró la recomendación 7/2007, solicitando a la autoridad hacer un estudio a la Procuraduría del Distrito Federal, hacer un estudio técnico jurídico y considerar mi libertad por la fabricación de un testigo clave en la acusación en mi contra. La Procuraduría aceptó, entonces estaba de procurador Félix Cárdenas, aceptó la recomendación, pero no hicieron nada. Aún ahora, 6 años más tarde, mi recomendación no se ha cumplido. Y obviamente no la van a cumplir, la Procuraduría no la va a cumplir. Hubo una recomendación señalando que hubo violaciones a los derechos humanos de Sergio, pero bueno, no obstante eso, el juez penal en el Reclusorio Oriente lo somete a proceso y pues comienza el juicio penal, ¿no? Pero esta no era la única señal que le haría mantener la esperanza en torno a su liberación. Pusieron un juez joven, pero muy experimentado y justo. Fue López Nava, que fue el que entendió los argumentos claramente, valoró la evidencia a mi favor, se dio cuenta que todas las 56 audiencias que se llevaron en mi caso, algo inaudito para un caso de un solo acusado, 56 audiencias efectuadas, celebradas, todas se ganaron. Entonces Alonso y su equipo desvirtuaron de manera maravillosa todos los alegatos del Ministerio Público. La defensa de Sergio Dorantes fue orquestada con la precisión de una microcirugía, a pesar de tratarse de un caso abrumador. Un expediente que sumó 17,000 hojas y que incluye la averiguación previa, la extradición, la sentencia y la conclusión del caso. Luego de una auténtica guerra legal de casi 9 años, el fotógrafo Sergio Dorantes estaba listo para la última batalla en aras de poner su reputación a salvo. Se le señalaba como presunto responsable del homicidio de su propia esposa, y había vivido una odisea desde el día en que intentó pelear por su inocencia desde Estados Unidos. Prófugo, fue arrestado y luego extraditado a México. Pero aún tras las rejas, Dorantes no se daba por vencido. Claro, yo estaba lleno de aprensión, porque conociendo la corrupción del sistema malamente llamado de justicia en México, dije, a lo mejor esta gente, como yo he sido muy abierto en casos mediático, político, se va a echar encima. Y aunque hay opinión pública en contra de ellos, y los medios todos me validen, me pueden sentenciar. Entonces yo estaba preocupado. Yo me estaba jugando mi vida. Sabía que había tenido la mejor defensa y que habíamos ganado todo. Pero ese es el peligro de México, la corrupción. Una corrupción que va hasta la médula de las autoridades. Entonces me llamaron a la reja de prácticas, yo sabía que era para la sentencia. Y claro, subí con sobresalto, pero sin embargo con una gran convicción. Dije, aquí, cualquiera que sea el resultado, yo voy a ganar, porque yo soy el dueño de la verdad, se ha probado, más allá de la duda, que soy inocente. Finalmente, cuando entré a la reja de prácticas, vi que estaba mi equipo de abogados y se acercó mi abogado Alonso Aguilar Sincer y me vio fijamente a los ojos y me dijo, señor Dorantes, todo va a estar bien, espere que el juez le notifique. A ese momento dije, soy absuelto. Salió el señor juez 5 minutos más tarde, me leyó
el acta de liberación, como se llama, la leyó el cargo y dijo que por falta de elementos proporcionados por el Ministerio Público, este falló en probar la acusación hecha a mí y se me decretaba inmediata libertad. Sergio Dorantes estuvo a disposición de un juez penal quien confirmó que era inocente porque la Procuraduría no logró probar que él era culpable y la defensa sí logró probar que era un hombre inocente. Y segundo paso, esta apelación, esto fue apelado por el Ministerio Público, tocó conocer a un tribunal de apelación y el tribunal de apelación confirmó que Sergio Dorantes era un hombre inocente de A a la Z. El 3 de abril de 2012, Sergio Dorantes abandonó el reclusorio Oriente. Hasta cierto punto terminó la audiencia y el abogado me dijo, lo veo esta noche cuando salga usted en directo. Allí estará el equipo esperando. Qué bien, abogado. Fue un momento de gran alegría cuando salí de una posilga. La reja de prácticas es una posilga. En 2 ocasiones, en los 3 años y medio, había ocasiones que la gente dentro de la reja de prácticas y casi se tenía que cancelar la audiencia por el olor fétido. El juez tenía que pedirles a los custodios que vinieran a lavar eso. Traían gente que lavara toda esa suciedad. Las rejas de prácticas son una posilga y una humillación. En ocasiones meten hasta 12 gentes y se celebran 2 o 3 audiencias al mismo tiempo. Cuando se está en medio jugando la vida de una persona, la libertad de una persona, es algo inaudito. Va gente a venderles chicles al Ministerio Público, a los secretarios de acuerdos, a entregarles tortas, refrescos. Algo inaudito. Impensable en otros países, impensable en un país civilizado. Bueno, al salir de la reja de prácticas, claro, sentía yo que volaba. Y dije, finalmente, después de todos estos años, posiblemente recupere la carrera de ensueño que yo tenía. Como corresponsal extranjero, trabajando 25 años para los mejores medios del mundo, soy el único mexicano que lo ha hecho. ¿Y cómo fueron esos primeros momentos de libertad recobrada? ¿Cómo se abraza nuevamente la vida después de haber estado bajo constante amenaza y angustia? Bueno, pues una gran alegría, una reivindicación a mi verdad, a lo que siempre alegué que yo era inocente. Bajé todas sus pertenencias, las regalas a los que se quedan. Distribuí mis cosas, la noticia se difundió rápidamente en todo el dormitorio. Vinieron muchos internos a felicitarme, a desearme buena suerte. Le di a los más necesitados lo que tenía, lo poco que tenía. Empaqué mis libros, lo que quedaba de expediente, mis artículos personales, porque no sabía si en mi casa, después de 9 años, habría mis artículos personales de aseo personal. Y esperé que me llamaran para salir de la prisión. Pues la salida fue muy eufórica, fue muy rápida. Salí relativamente temprano, porque hay internos que salen hasta las 2 o 3 de la mañana. Yo salí a las 10 de la noche. Me estaba esperando un equipo de abogados, mi hermana y mi cuñado. Mi cabeza estaba llena de todo tipo de pensamientos y todo tipo de ideas. ¿Cómo voy a encontrar mi casa? ¿Qué voy a hacer de ahora en adelante? ¿Cómo voy a buscar trabajo? Muchas dudas de gran impacto emocional e intelectual. Pronto, las dudas dieron paso a otra experiencia dolorosa que Sergio Dorantes no había previsto ni remotamente. Es entonces que conoce el amargo significado
de la palabra traición. Me trajeron a mi casa del reclusorio y llego y encuentro mi casa totalmente destruida. Mis vehículos destruidos. Me doy cuenta que mi familia se aprovechó de mí, creyendo, bajo la suposición de que yo me iba a quedar 50 años en el reclusorio. Entonces, no me había recuperado de un golpe cuando estoy recibiendo un golpe durísimo de la única persona que yo confiaba aún, mi hermana. Porque su marido, yo sé que es un enfermo mental, un alcohólico, desde hace 25 años. O sea, no podía yo esperar mucho de él. Pero sí, la traición de mi hermana fue muy dura. Y posteriormente de su hija, mi sobrina, una mujer de 40 años, quien tuvo la osadía de, como se tuvieron que ir de la casa, después de vivir la buena vida por 7 años, de boletinarme en toda la colonia, diciendo que yo era un asesino peligroso, que había matado a mi esposa, y que cuidaran a sus familias y a sus hijos. Eso es lo que me recibió, después de 8 años y medio de estar luchando por mi vida. Supuestamente le estuvieron cuidando, aunque yo pagaba por la mayoría de los gastos. Sin embargo, abusaron de todo. La plomería, la electricidad, las cerraduras, los automóviles, todo estaba dañado. Gran parte de mi equipo fotográfico, supongo que mi cuñado se lo robó. No creo que mi hermana lo haya hecho. Desapareció. Equipo profesional muy valioso. Muchos artículos, muchos accesorios de la casa. Se desapareció. Pues con mucha dificultad, con mucho dolor. Toda mi familia es mi hermana. Los padres murieron hace tiempo. Me gustaría agregar que mi padre falleció mientras yo estuve preso, prófugo. Entonces no me fue posible atender al funeral de mi padre, gracias a la corrupción. Pero sí fue un golpe tremendo. Toda mi familia era mi hermana. Y terminar en esa situación, una relación de toda una vida, ha sido algo muy difícil. Muy difícil de sobreponer. Todos los días sufro las secuelas del daño que me hicieron. Tras haber superado la pesadilla de un proceso legal que le tomó casi 9 años en pos de su libertad, Sergio Dorantes se encontraba increíblemente en una nueva gesta legal. Enfrentaba 3 litigios a fin de recuperar el patrimonio que perdió mientras estuvo tras las rejas, acusado del asesinato de su propia esposa. Tengo que resolver esos problemas de propiedades que se vendieron sin mi autorización y que son mías. Yo di la autorización de venderlas, pero se vendieron de manera no propia, no correcta, lo que produjo litigios civiles a los cuales estoy peleando. Y gente, inquilinos que tenían condominios que se aprovecharon de mi situación y simplemente dijeron: este hombre es un asesino, nunca va a salir y nunca nos vamos de aquí. Y ahora estoy peleando para echarlos fuera y recuperar mi propiedad. Con gente que me debe cientos de miles de pesos en rentas. Cuando sucedió el homicidio, yo tenía un buen número de condominios, los cuales los tuve que vender para pagar los costos de mi defensa. Si no hubiera tenido eso, aún estaría en la cárcel. No obstante, regresar a un hogar deshecho no solo le traería complicaciones legales. Tratar de recobrar una vida y una carrera truncadas en su esplendor ha sido una prueba sin parangón. Ha sido algo muy difícil, es un proceso muy difícil. Nunca lo consideré que fuera tan complejo. Es la prueba más difícil de mi vida.
Todavía estoy trabajando en ello, estoy tratando de sobreponerla. Siempre me he considerado una persona muy fuerte. Soy un hombre que yo me hice solo. De joven me fui a Europa persiguiendo el sueño de trabajar en Fórmula 1. Lo logré, descubrí el periodismo, me volví reportero gráfico, logré trabajar para los mejores medios del mundo. He estado en innumerable número de países, un gran número de países, trabajando. Vivía yo una vida de privilegio, de claro, de mucho sacrificio, porque es una de las carreras más competitivas en el mundo. No lo digo yo, está escrito, el reportaje gráfico es de lo más competitivo que hay en el mundo. Y yo lo hice en Europa, en Norteamérica, en Asia, en el Oriente Medio. Así que ha sido muy difícil volver a tratar de comenzar mi vida. Los problemas de toda naturaleza han surgido. Y claro, problemas de índole civil. Ha habido gente que a pesar de mi currículum, que me ha acercado o que me han ofrecido empleo, al final de cuentas me dicen, pues no se puede porque hay un antecedente muy negativo en usted, refiriéndose a la acusación de homicidio. Ha sido muy difícil, estoy tratando de reconstruir mi vida. Sucedió algo también muy desafortunado. Cuando se me acusó de homicidio fue el cambio de la fotografía análoga a la digital. Entonces me estoy preparando concienzudamente para trabajar con la fotografía digital. Estoy aprendiendo y he hecho muchos avances. Pero hasta que no sienta yo que estoy 100% capaz de manejar la fotografía digital, entonces me enfrentaré a la competencia de otros reporteros gráficos que manejan esos medios muy bien. Sergio Dorantes ha vuelto a realizar trabajos de freelance, pero no le es suficiente. No regular para algunos medios, porque me estoy preparando a regresar a las grandes ligas de la fotografía, que es donde yo pertenezco, y donde voy a regresar de manera exitosa. Pero he hecho otros avances muy importantes en mi vida, como es mi organización no gubernamental, Culpables sin Evidencia. Esta organización fue pensada por Sergio Dorantes durante sus días en el Reclusorio Oriente, y en ella ha aplicado todos los años de estudio y experiencia en leyes y medicina forense en los que basó buena parte de su defensa. Actualmente tiene 3 casos. En el Reclusorio Oriente aprendí de mucha gente inocente, leí muchos expedientes, todo el tiempo leí expedientes. Estaba estudiando yo leyes, conocía ciencia forense. Entonces ya es relativamente, no fácil, pero simple, determinar quién puede ser culpable y quién no puede serlo. Pero no únicamente uso mi juicio. Hay abogados y organizaciones como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que me asesoran antes de que yo me comprometa a representar a alguien en un caso. Mientras tanto, trata de reencauzar día a día su existencia. Busca una pareja que mitigue la soledad que le dejó la reclusión y alista otros proyectos como la publicación del diario de su odisea. Sí, mi vida cambió bastante, sustancialmente. En el aspecto material estoy en la bancarrota. En el aspecto emocional, perdí a mi esposa, Alejandra Dehesa. Lo más probable es que su homicidio quede impune. Nunca tuve tiempo de tener un duelo por ella. Y su hija perdió a su madre. En el aspecto práctico, aprendí bastante en el Reclusorio Oriente, aprendí bastante en las cárceles norteamericanas. Soy de la opinión que todos los ciudadanos nos deberían de enviar un mes a un reclusorio para concientizar a la sociedad, sensibilizarla y que aprendan también a respetar la ley.
Entonces, esa experiencia me cambió de una manera extraordinaria. Me hizo realizar lo que yo siempre pensé como periodista. Mientras todos los ciudadanos no exijamos a las autoridades rendición de cuentas y transparencia y respetemos la ley, nunca va a existir el Estado de Derecho. Sergio, te preguntabas, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué arruinaron mi vida de esa manera? Eso es un pensamiento que frecuentemente le llega a uno. Yo creo que a cualquier persona que la acusan, a cualquier persona inocente que la acusan de un crimen o delito que no cometió, se va a preguntar a un tiempo u otro eso. ¿Qué es lo que hago? Lo que siempre he hecho en mi vida. Seguir adelante, seguir peleando. Me ha gustado mucho vivir en la adversidad. Esta fue una prueba gigantesca, enorme, colosal de vivir en la adversidad. Pero yo creo que eso mejor funciona, en la adversidad. Así escogí cuando me fui sin nada, con $350 a Europa. Y siempre he vivido en la adversidad. Entonces, esos pensamientos negativos de por qué me sucedió a mí, no me molestan. ¿Cuál es tu actual estatus legal? Totalmente absuelto. Soy un hombre libre con todos los derechos que la Constitución de los Estados Unidos mexicanos me garantiza. Pero además soy un ciudadano del mundo. Sergio Dorantes, además, podría exigir una indemnización por los daños causados en su contra durante el proceso legal. Tiene diversos daños. El primero es el lucro que dejó de recibir todo el tiempo que estuvo en los Estados Unidos de América y después el tiempo que estuvo en reclusión en los Estados Unidos mexicanos. Segundo, el tiempo y los gastos que erogó para enfrentar el proceso tanto en Estados Unidos como en México. Y el daño que consideramos más brutal. Pues además de que está truncada su carrera profesional, está en vilo el homicidio de su esposa. ¿Qué cantidad, qué es lo que podría resarcir estos daños? Eso es lo que estamos estudiando. Eso es la materia de análisis. Porque esto es un caso inédito por denegación de justicia, una falsa acusación. Como el ave fénix, de las cenizas de los reclusorios estoy renaciendo, y siempre y cuando el destino me siga favoreciendo, voy a seguir tratando de vivir como un ejemplo para los demás, comenzando por mí mismo, tratando de mejorar el país. Tuve la oportunidad de quedarme a vivir en California y estar viviendo la buena vida del sueño americano, o regresarme a Inglaterra, donde fui residente por 10 años. Sin embargo, escogí quedarme en México y seguir luchando para mejorar el país y motivar a la gente a que peleemos por el Estado, el establecimiento del verdadero Estado de Derecho en México. Es la única manera en que podemos tener un mejor país para nosotros y para las futuras generaciones.